verdad que esta es una noche de expertos, de doctores que vienen a darnos luz en diferentes temas. Y ahora recibimos al doctor Iván Silva. Él es médico especialista en podiatría. Y vamos a hablar qué es una mala pisada. Una mala pisada. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Sí, este es una de las preguntas que me hacen muy frecuentemente en la consulta. Me la hace el mismo paciente, pero también me hacen los familiares de los pacientes, que son los que ven e identifican las famosas malas pisadas. Bueno, les voy a explicar un poquito en qué consiste la pisada y cómo nosotros analizamos la pisada, nosotros los podiatras, en cada una de las personas. El primero es que cada persona tiene una pisada muy característica, es decir, no hay dos personas que tengan la misma pisada. Y una de las cosas que más llama la atención, le llama más la atención a la gente, son las deformidades en las piernas o las deformidades en los pies. Cuando la abuelita o el abuelito o la tía dice, mira, ese niño tiene una mala pisada, por lo regular es que ve los pies torcidos o ve las piernas torcidas o ve que la manera de caminar pues es un poco errática, es decir, que no camina con la sincronización que ellos entienden que se debería caminar. Cuando nosotros examinamos la pisada de un paciente, primero lo hacemos de una manera radiográfica, es decir, hacemos una radiografía que va desde la cadera hacia abajo, todo completamente, porque nosotros tenemos que medir algunos ángulos que van aquí en la cadera, van otros ángulos en la rodilla, otros ángulos en el tobillo y finalmente medidas y angulaciones que también se ven en el pie. Entonces, hacemos todo ese estudio panorámico de todas esas estructuras, tomamos las medidas de esos ángulos y entonces es después de eso que se determina si verdaderamente una persona tiene una deformidad. A veces nosotros vemos desde el punto de vista físico personas que tienen, para decirlo de una manera sencilla, el pie metido hacia adentro, que eso se llama una hiperpronación, que está hiperpronado. Pero un médico, porque vea a un paciente con una hiperpronación, no quiere decir que esa persona tiene una mala pisada. Es decir, posiblemente esa deformidad que se ve o esa hiperpronación o hipersupinación en esa persona pues sea simple y sencillamente una compensación de las estructuras óseas y de esa cadena que es la cadera, la rodilla y el tobillo. Es decir, todas estas articulaciones... Todo se conecta entonces, todas están completamente coordinadas, todas están completamente conectadas y el cerebro lo sabe. Es decir, el cerebro de una manera automática, porque la marcha tiene dos fases. Tiene una fase que es voluntaria, evolutiva, es decir, tú puedes mover los pies hacia donde tú quieras y a la velocidad que tú quieras. Y otra que es involuntaria, porque cuando tú estás caminando, cuando tú estás corriendo, tú no tienes tiempo para pensar en cómo dar el paso hacia adelante o darlo pequeño, dar un paso corto o dar un paso largo. Es decir, simple y sencillamente, esos son movimientos que se dan de manera completamente involuntarias. Entonces, finalmente, cuando estudiamos todas las estructuras óseas, nos vamos entonces a los músculos y los tendones y los ligamentos. Y después, pues, vemos entonces los movimientos de la marcha. La marcha, pues, tiene tres movimientos principales. Uno es la fase de impacto, es decir, cuando el talón se deposita en el piso. La fase de estancia, cuando depositamos el pie completamente. Y una fase de propulsión, que la realizamos con los deditos. Es decir, con los deditos es que nosotros nos propulsionamos hacia adelante. Entonces, en esa fase de propulsión, pues el dedo más importante es el dedito gordo, el dedito grueso. El que más tiene soporte. Sin el dedito grueso, caminaríamos como si fuéramos un robot. Wow, es decir, ese dedo es sumamente importante y es el que se encarga básicamente de un 45 o un 50% de la fase de propulsión de la marcha. Entonces, finalmente, cuando hacemos todos esos estudios, cuando hacemos todo ese análisis, es que determinamos si una persona necesita la utilización de un dispositivo, bien sea una tobillera, bien sea una plantilla en el zapato
un zapato específico para caminar, o una cirugía finalmente, que es la última herramienta que nosotros utilizamos para mejorar la pisada, para mejorar esa mala pisada. Doctor, yo le decía antes de que entráramos incluso a la entrevista que la pregunta me parecía mucho como una pregunta como de pueblo. Así es. Porque dicen, que yo di una mala pisada o que pisa mal, o sea, Sí. como que... Ese muchacho tiene una mala pisada. Ajá. Tú tienes como una mala pisada. Es como, eso me refleja Sí, mucho. así es. En su consulta, usted ve, yo sé que usted está en Santo Domingo, pero también sé que usted es una persona del interior. Claro. ¿Dónde usted ve como que se le acercan más personas con este tipo de cosas? ¿Aquí o en el interior? Mira, la verdad es que las deformidades y las malas pisadas, como dice la gente, no hay ninguna raza específica ni ningún lugar específico. Localización. Acá muchas veces lo podemos ver de manera hereditaria. Por ejemplo, las hiperpronaciones, los pies caus con supinación, lo podemos ver en familias. A veces tú ves, bueno, O sea, eso es como una papá, herencia. mi abuelito también tenía el pie así, te dicen con mucha frecuencia. Mira, el papá de ese muchacho así mismo que tiene los pies, también te dicen eso, tú sabes. Pero eso no quiere decir que usted tiene una mala pisada, es decir, no quiere decir que usted necesita una intervención. Primero, hay que hacer todos esos exámenes que Doctor, porque aquí hay gente que hasta ahora. bota compra. Hay personas, ¿verdad?, Sí, que hasta bota compra sí. y no lo necesita. No, pero definitivamente que no. Es decir, la mayoría de esos botines, la mayoría de esas plantillas, inclusive hay en farmacias máquinas que Sí. tú te le paras encima y de una vez dices que esa es la plantilla que tú necesitas. Y eso no. Sí, eso y no por es internet posible. se piden y sin saber Y la si se medida. se piden sin saber la medida, sin saber para qué funciona, para qué sirven. Es decir, no es posible tú hacer un examen correcto de la pisada única y exclusivamente con una podografía. Hay que hacer un examen completo. Es decir, tenemos que estudiar la parte ósea, es decir, todas las coyunturas, desde la cadera, rodilla, tobillo, de manera ósea, así con una radiografía, el pie, radiografías AP y laterales, y posteriores también, hacer medidas de los ángulos, después hacer la podografía y hacer el estudio de la marcha, y entonces ahí es donde se determina qué tipo de intervención, qué tipo de dispositivo usted necesita. Excelente. Y cuál le podría ser beneficioso. Mire, doctor, rapidito yo quiero como que dar un testimonio de algo de un paciente suyo, inclusive, Ajá. que esa persona tenía mucho tiempo con un dolor, Sí. con que estaba practicando deportes, tenía mucho dolor y compraba plantillas, pero no le funcionaban. Entonces, cuando fue donde usted le mandó a hacer una plantilla adecuada a su pie con una persona especializada que hace plantillas en el país, o sea, algo específico según su pie, según su medida, según si es para deportes, si es para un calzado normal, o sea, y esa persona ha dejado de tener ese dolor. Definitivamente. Entonces, eso es uno ir al especialista Claro. correcto para tratar el problema. Doctor, entonces aquellos que estén pasando por esto y que ya dejen de comprar por internet, que compren la ideal, ¿cómo le contactan? Nada, solamente buscarnos en las redes sociales, Dr. Iván Silva, Facebook, Instagram, YouTube. Es bien fácil, ahí están nuestras direcciones y nuestros teléfonos. Bueno, pues muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Gracias a ti. Ahora